Buenos días. En esta clase vamos a explicar el siglo XVII español con los Austrias menores y los válidos. En clases anteriores hemos visto el siglo XVI del Imperio Español, con los reyes Carlos I, Felipe II, un momento de grandes guerras, de gran expansión económica y gran expansión también territorial, ¿no? en vastas zonas de América, de Asia, el sur de Italia también, vimos Alemania, Países Bajos. Pero ahora el siglo XVII es una época de, se puede decir, estancamiento, no una crisis general, sino de un siglo atravesado por crisis económicas y después también crisis demográficas, por las grandes epidemias, la peste negra. Y también es un siglo caracterizado por la presencia de los válidos, que son como una especie de primeros ministros o ayudantes de los reyes. Son válidos, favoritos, personajes en los cuales los reyes se apoyaron para gobernar durante todo el siglo XVII. Esta institución estaba presente no solo en España, sino en otros países como Francia, en donde imperaba en ese momento el absolutismo, absolutismo ilustrado después, pero el absolutismo del siglo XVII, incluso el siglo XVIII. Por ejemplo, en Francia tenemos la figura de Richelieu o Mazarino con los reyes Luis XIII, Luis XIV, el Rey Sol. Aquí en España, pues ya digo, con Felipe III, a la muerte de su padre Felipe II, empieza a gobernar en España y encontramos como válido al Duque de Lerma. El Duque de Lerma, al cual le sucede después su hijo, el Duque de Uceda, que eran de grupos políticos distintos. Porque, ¿cuál era la causa por la que estos válidos empezaron a actuar en España? ¿Por qué se necesitaba de ellos? En primer lugar, hay dos razones, ¿no? En primer lugar, es que estos monarcas del siglo XVII español, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, eran muy distintos a los monarcas anteriores, ¿no? Felipe II y Carlos I del siglo XVI, porque aquellos, los del siglo XVI, eran monarcas muy dotados para el gobierno, muy empeñados en la propia gestión de las empresas de su gobierno. En cambio, estos del siglo XVII, pues eran algunos enfermizos, otros pocos interesados en la gestión gubernamental y necesitaban de estos apoyos, de estos personajes que les solventaran muchos de los problemas que había en sus reinos. También estos válidos funcionaban como jefes de las distintas facciones políticas y entonces dejaban al rey como un árbitro que iba sucediendo un válido tras otro y él quedaba como base inalterable y todos los problemas no le afectaban directamente a él, sino que cambiaba de válido o de jefe de grupo político, de facción política, que administraba una serie de clientelas políticas y el rey quedaba como pieza indemne al cual no le perjudicaban todas esas rencillas políticas. Después tenemos a Felipe IV, con el gran válido del siglo XVII español, que es el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán, aquí en unos cuadros de Velázquez, que es eso, el gran estadista, una persona con mucha visión, muy inteligente, muy astuto, que tendría que lidiar con grandes problemas de la España de la época, como la Guerra de los 30 años, muy larga, muy cruenta, ¿no? Del 18 al 48. Y después también Carlos II, ¿no? Con el cual ya termina la dinastía de los Austrias en España y empieza los Borbones. Que aunque no tuvo un válido así tan paradigmático como los anteriores, estaba la reina madre, el confesor de esta y también su hermanastro Juan José de Austria, que actuaron como válidos, como personas de confianza para un rey que, llamado el hechizado, pues era una persona así enfermiza, una persona con problemas realmente para gobernar en su país. Pues, bueno, estas figuras importantes de los válidos, espero que las hayáis entendido bien. Cualquier cosa, pues las iremos viendo en clases siguientes. Ahora me gustaría que hicierais una cronología de este siglo XVII español
indicando los monarcas y sus periodos de reinado, así como los válidos que se fueron sucediendo a lo largo de esos años con los grandes hitos en los que ellos se vieron involucrados. Y después ya continuaremos con otras explicaciones. Muchas gracias.